y es nuestra norma de fe, de conducta y de práctica. Dentro de nuestro credo y dentro de nuestra constitución como Iglesia Bautista está esa declaración que no es absolutamente nuestra, sino que se remonta a hace muchos años, siendo una iglesia histórica, ¿verdad? Entonces nosotros reconocemos que dentro de nuestro credo y de nuestro pacto declaramos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra norma de fe, de conducta y de práctica. Y una de las cosas que vamos a estar haciendo es que vamos a renovar el espíritu de poder cargar nuestras Biblias, ¿verdad? Para algunos, yo sé que especialmente para los jóvenes mileniales, cargar la Biblia, ¿verdad?, ya está pasado de moda. Y entonces dicen, pero es que yo la tengo en mi celular, ¿verdad? Pero nosotros queremos volver a eso, al hecho de que usted pueda cargar su Biblia. Y durante este mes, cada domingo estaremos haciendo la siguiente declaración, que no es nuestra, pero de igual manera creo que nos enfoca a poder revivir lo que es el valor de la palabra de Dios, de poder afirmarla dentro de nuestra vida diaria, nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Así es que hay una máxima, yo voy a pedirles que por favor se pongan de pie, y hay una declaración que nosotros hemos leído anteriormente y vamos a hacer esta declaración. En la pantalla va a aparecer y juntos vamos a leer esta declaración. Muy bien, ¿está ahí? Hoy sí, ¿verdad? Y entonces tomamos nuestra Biblia, tómela en sus manos, ¿verdad? Así es que yo sé que algunos han tenido que ir a comprarla, ¿verdad? Porque dijimos que tenían que salir la Biblia. Dos hermanos hoy dijeron, ¿verdad? Aquí está mi Biblia, ¿verdad? Pero realmente no decían su Biblia, sino que fueron y la sacaron de la oficina, ¿verdad? Y entonces tuvimos que hacerles ver que no era su Biblia, era la Biblias que tenemos aquí en la iglesia. Bueno, no se preocupen. Muy bien, ¿qué decimos nosotros? Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que hoy mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti, para poder exaltar tu nombre, poder reconocer, Señor, tu presencia entre nosotros y poder celebrar en la comunión de los unos con los otros, Padre, este tiempo de adoración y de exaltación a tu nombre. Bendíganos, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Señor, háblanos a través de ella y que esa palabra se convierta, Señor, en alimento, en sustento, en fundamento sobre el cual podamos dirigir nuestras vidas. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Por favor, tome asiento. El tema que tenemos para hoy es sobre construya su vida sobre la palabra de Dios. Ese es el tema del mensaje que nosotros vamos a compartir. Construya su vida sobre la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de algunos aspectos de la importancia de fundamentarnos en la palabra de Dios. Escuché una historia que aconteció precisamente cuando Estados Unidos le declaró la guerra, intervino en la guerra de Vietnam, y esta historia se dio ahí. Resulta de que muchos soldados norteamericanos que fueron derribados en sus aviones o fueron capturados por el Vietcong, fueron llevados a campos de concentración. Y en una de esas historias compartían de que a pesar de todo el sufrimiento de la tortura psicológica, la tortura física, las penurias que pasaban de hambre, de frío, desnudez,
en aquellos campos de concentración en Vietnam, uno de estos soldados cuenta de que una de las cosas que a él le ayudó a poder sobrevivir, que le ayudó a poder superar esos deseos de suicidarse, por no soportar tanto sufrimiento y tanto dolor en cautiverio. Y dice de que en los momentos más difíciles por los cuales ellos podían atravesar, resulta de que uno de los compañeros, que también era prisionero, comenzó a recitar versículos bíblicos que él había aprendido en su niñez en la escuela dominical a la iglesia que él iba. Y la forma de cómo él lo hacía era precisamente a través de clave Morse. Comenzaba a golpear las paredes, o comenzaban a golpear aquellas jaulas, ¿verdad?, de bambú improvisadas, en las cuales nos mantenían a ellos a la intemperie, al frío, los mosquitos y todo ese tipo de cosas. Y dice que si había algo que a él le ayudaba a poder superar el dolor, el sufrimiento, la tortura, la soledad, el sentirse impotente en medio de esta situación en esos campos de concentración, precisamente era cuando este hombre, este compañero, comenzaba a golpear con una roca la pared y en clave Morse recitando algunos versos que él había aprendido durante su escuela dominical. Cuando yo pienso en esto, realmente se cumple lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿alguna vez ustedes han estado atravesando por un momento difícil, por un momento de necesidad o de dolor o de soledad, o sencillamente están atravesando por una crisis existencial en sus vidas y de repente, como un rayo láser, viene a su mente o viene a sus pensamientos una porción de la palabra de Dios que quizás usted la escuchó en algún momento, o un versículo que usted aprendió en un momento determinado de su vida, y de que esa palabra se convierte en un elemento que lo inspira, que lo anima, que lo alienta, que lo conforta, que realmente lo ayuda a poder superar esa situación particular, esa crisis que usted está viviendo en su mente. ¿Algunos de ustedes han experimentado ese tipo de situaciones en algún momento de sus vidas? ¿Han ustedes experimentado el poder de una palabra que viene en un momento determinado a sus vidas? ¿Algunos de ustedes lo han experimentado? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, ¿verdad? Yo creo que eso es importante y es fundamental que nosotros podamos darnos cuenta del valor que tiene. Mi hermano, este libro no es un fetiche, ¿verdad? Este libro no es un amuleto. Esto no es, ¿verdad?, un libro de buena suerte. Este no es un libro de mantras, ¿verdad?, de oraciones poderosas que van a traer el éxito, ¿verdad? Muchas personas utilizan esto como un objeto religioso o como un objeto que trae suerte y todo eso. Yo he visto en algunos hogares cómo las personas tienen abiertas sus Biblias y las tienen ahí en el Salmo, quizás en el Salmo 91, en el Salmo 23, y la mantienen abierta ahí, ¿verdad? Y ya las páginas están amarillas o las páginas están tan llenas de tanto polvo que ya ni se mira la letra, porque sencillamente la han mantenido abierta por tanto tiempo creyendo que realmente esto es un amuleto que va a espantar la mala suerte, la mala vibra, como dicen algunos, ¿verdad? O que va a echar afuera todo peligro y toda amenaza. Mi hermano, esto no es un amuleto de la suerte. Esto no es un objeto religioso que le va a espantar al cadejo negro, al cadejo blanco, ¿verdad? No, este tampoco es un objeto que le va a echar fuera, ¿verdad?, a los ladrones que quieran metérsele a robar solo porque lo tiene usted abierto en el Salmo 91, ¿verdad? No es esa la intención. Esta es el manual de instrucción que Dios le ha dado a su pueblo. Si hay algo que Dios ha heredado, si hay algo que Dios ha regalado y que lo ha dado, ¿verdad?, como una bendición
para su pueblo, para su iglesia, es la palabra de Dios. Y desde el Antiguo Testamento nos ha inspirado y nos ha desafiado a que podamos compartir esta palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, si realmente nosotros queremos alcanzar bendición y que nos vaya bien en la vida. Tal como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Sino que en la ley del Señor está, ¿verdad?, su delicia, y en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios habla de bienestar, Dios habla de prosperidad, Dios habla de bendición, Dios habla de largura de vida, cuando nosotros podemos atesorar los principios que emanan de esta palabra del Señor. Dios se lo dijo también a Moisés y se lo dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Dios habla de que todo te saldrá bien cuando esta palabra pueda estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Es así, mis hermanos, que hoy vamos a hablar acerca de la importancia de construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 17, hay una pequeña historia que yo quiero compartir con ustedes para que podamos ver lo que acontece, nada más para señalar algún aspecto que quiero recalcar, un punto que quiero tratar con ustedes en esta noche. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas del Señor, hijo mío. Imagínense, bendito seas, hijo mío. Al hijo ladrón le está dando bendición, ¿verdad? Bueno, las madres son así, ¿verdad? Los hijos siempre serán sus hijos, aunque sean ladrones, ¿verdad? Siempre serán sus hijos. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Muy bien. Y continúa diciendo: mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, es interesante cuando podemos nosotros apreciar esto. Debemos entender que el periodo de los jueces es un periodo bastante oscuro. Si pudiéramos pensar en una etapa de oscuridad espiritual, debemos pensar en el libro de los jueces. Ahora, a mí me encanta la ética de Dios, porque Dios no esconde nada. Dios no esconde nada, ¿verdad? No es como a veces uno, ¿verdad?, que quiere maquillar, quiere adornar y quiere arreglar las cosas. Dios no. Este libro está basado específicamente en el tiempo posterior a la entrada a Canaán. Ya Moisés había muerto, Josué había introducido al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ya las tribus habían sido distribuidas en el territorio de Canaán, ya Josué había muerto y la generación de Josué también había muerto, y se había levantado otra generación posterior a Josué que no conocían de Dios y que no habían escuchado las maravillas de Dios. ¿Dónde está eso? Pues en el mismo libro de Jueces. Se dice de que era una generación. Y cuando apreciamos eso, nos damos cuenta de que a pesar de que Dios fue fiel, Dios fue poderoso y Dios fue bondadoso en entregarles un territorio que iba a ser un territorio de bendición al pueblo de Israel, ellos, a esta altura de sus vidas, ya establecidos en Canaán, sencillamente ellos
se alejaron, se desviaron completamente de Dios. Es evidente cuando uno estudia el libro de los jueces de que hay un ciclo repetitivo en todo el libro. O sea, hay un ciclo repetitivo. Podríamos decir que es como un círculo vicioso, o podríamos decir que más bien ese es una espiral descendente en la vida espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué se repite? Porque hay una etapa de paz y de tranquilidad. En esa etapa de paz y tranquilidad, sencillamente el pueblo se pervierte, se vuelven idólatras, se vuelven malos los unos con los otros, se vuelven injustos, la injusticia, la perversión moral y espiritual galopa durante esos tiempos de paz. Como consecuencia, Dios lo que hace es que envía a un pueblo enemigo para que someta, subyugue, para que traiga destrucción, devastación y déficit a esa época en el periodo de los jueces. Y como consecuencia de que este enemigo viene e invade territorios de Israel y los somete a dolor, a sufrimiento, a escasez, a destrucción, a muerte y a necesidad, entonces el pueblo, al verse afligido por un enemigo, comienzan entonces a clamar a Dios y decir: Señor, por favor, ayúdanos, no soportamos a estos pueblos, no soportamos el sufrimiento, no soportamos la necesidad y la escasez, no soportamos estas cosas. Y entonces Dios, en su misericordia, como lo decía Moisés, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Dios, en su misericordia, lo que hacía era que levantaba a un juez. Por eso el libro se llama el libro de los jueces. Un juez no necesariamente era una persona que impartía justicia, no era alguien que estaba a cargo de aplicar las leyes en aquel momento. Un juez tenía una connotación mucho más amplia. Un juez era un líder, era un dirigente, era alguien que realmente podía llevar y dirigir a la nación, impartir justicia, pero también era alguien a quien Dios usaba para poder repeler el ataque de los pueblos enemigos, de someterlos y destruirlos. Es así como podemos ver a jueces como, por ejemplo, a Sansón. Sansón fue un juez de Israel que vivió durante este periodo de los jueces. Ahora, una vez que hemos podido apreciar este ciclo repetitivo que hay en el libro de los jueces, tiempo de paz, tiempo de dolor y sufrimiento, tiempo en el cual Dios trae a un libertador para volver y restablecer la paz, entonces el pueblo se vuelve a su estado de confort y vuelve a pervertirse. Y ese ciclo se repite por más de 400 años en este periodo de los jueces. Ahora, 400 años en esa misma situación. Ahora, cuando pensamos en ello, encontramos este pasaje en el capítulo 17, y aquí tenemos a este hombre llamado Micaía, quien le había robado 1200 ciclos de plata a su mamá, después como que tuvo cargo de conciencia y se los devolvió, y como consecuencia, en la alegría de esta madre, dijo: bueno, yo he dedicado este dinero al Señor, esta plata la he dedicado al Señor, y entonces voy a tomar una parte y dárselas al fundidor para que él funda, ¿verdad?, una imagen. Y no solamente es el hecho de que fundió una imagen, sino que también hizo, ¿verdad?, al fundir una imagen y establecer su casa como un centro de adoración, entonces Micaía vino y nombró a su propio hijo como sacerdote en la comunidad donde ellos vivían. Ahora, si ustedes son conocedores de Biblia y si ustedes más o menos han conocido algo de la historia de Israel, ¿cuál era el proceso para nombrar un sacerdote? Conforme al libro de Levíticos o conforme a los mandamientos que Dios había establecido a través de la ley mosaica. Ese era el proceso: construir una imagen, establecer un altar y luego escoger a cualquiera de los niños al que se le mira más una cara más piadosa y más santa, ¿verdad?, nombrarlo el sacerdote. Ese era el proceso, ¿sí o no? No es una trivia, mis hermanos, ¿verdad? Esto es conocimiento básico. ¿Cuál era el proceso? La adoración estaba asignada directamente al criterio de la vida familiar o de acuerdo a los principios de la palabra de Dios.
No los miro muy convencidos, ¿verdad? Bueno, voy a echarles una mano entonces, si no lo saben. Debemos entender que los principios ya estaban descritos a través de la ley, la ordenanza. ¿Cuál era el proceso? Había una tribu específica que había sido asignada para lo que tenía que ver con la vida espiritual de Israel. ¿Cuál era esa tribu, mis hermanos? Los levitas. Los levitas habían sido consagrados, era una tribu completa consagrada absolutamente a lo que tenía que ver el mantenimiento del templo, el seguir los principios regulativos de la adoración y dentro de ese pueblo levantar al sacerdocio que iba a dirigir la adoración del pueblo de Israel. En ningún momento la forma y el criterio de la adoración había sido supeditada al pensamiento privado de las personas. No, ya Dios había establecido una norma sobre la cual debían dirigirse, y esa norma está descrita precisamente dentro de lo que es la ley de Moisés. El Pentateuco está descrita, y en el libro de Levíticos están todas las leyes regulativas, y en Deuteronomio todo en ello, todo está descrito, la forma de cómo ellos debían, de cómo el sacerdote debía vestirse, los elementos que se iban a utilizar, cómo debían prepararse, cómo se debía oficiar cada una de las ofrendas particulares, la celebración de las fiestas nacionales. Todo estaba descrito dentro de la palabra de Dios. Pero aquí tenemos un caso. Aquí tenemos a una madre que dedica a Dios un dinero que lo había perdido y lo recobra, y la forma de cómo ella quiere expresar su adoración o su gratitud al Señor es estableciendo en su casa un centro de adoración a Dios. Y dentro de eso es que su hijo nombre a uno de sus propios hijos como el sumo sacerdote de ese centro de adoración. Ahora, cuando vemos eso, nos vamos a dar cuenta de que hay un problema, hay una situación. En primera instancia hay un desconocimiento acerca de la ley de Dios. Eso implicaba de que realmente la familia y las personas de esa comunidad desconocían completamente la palabra de Dios. No sabían absolutamente nada, tenían una noción, tenían una idea acerca de la adoración, pero prácticamente lo que estaban haciendo ellos era pervirtiendo la adoración al Señor. Ahora, mis hermanos, déjenme decirle que situaciones como esas realmente son situaciones que las vivimos hoy en día. Hay iglesias, hay personas, hay familias que quieren adorar de acuerdo a su propio criterio. No siguen normas ni principios. Y entonces vamos a darnos cuenta de que el servicio y la adoración al Señor hoy está plagada de un sinnúmero de elementos de los cuales Dios nunca los ha pedido, ni nunca Dios los ha registrado como una forma de adorarle a Él. En otras palabras, solo porque a mí me parece bien, yo debo incorporarlo a mi forma de adorar. El problema es de que esos criterios de hombres, esos criterios de grupos, ahora se han convertido en una forma en la cual quieren obligar a todo mundo a adorar de esa misma manera. Pero bueno, eso será tema de otro tema. Pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, es que cuando pensamos en el caso de esta familia en particular, que está queriendo adorar a Dios a su manera, entonces vamos a descubrir de que esto trae algunas consecuencias nefastas. Y vamos a ver algunas consecuencias que se producen. Y vamos a ver 4 de ellas rápidamente, solo para mencionarlas, ¿verdad? Las consecuencias de no edificar sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. La primera es que las familias, ¿verdad?, son familias sin cimientos firmes. Dígame, ¿qué es más firme? ¿Su criterio personal, su pensamiento personal o el pensamiento bíblico? ¿Qué es más firme? ¿Qué es más seguro? ¿Lo que usted piensa o lo que Dios ha determinado en su palabra de Dios? Definitivamente nos vamos a dar cuenta de que es más firme lo que Dios ha establecido en su palabra. Él ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras van a pasar de moda,
¿verdad? Todo eso, usted va a perecer también, pero la palabra de Dios, de hecho que no perecerá jamás. Hay familias sin cimientos firmes, como en el caso de la familia de Micaías. Ellos no tenían cimientos firmes, es más, ellos eran ignorantes bíblicos, desconocían prácticamente, no sabían a lo que se estaban metiendo. Lo otro es que vamos a encontrar líderes sin principios que rijan su vida. Líderes espirituales que rijan su vida. Digo esto porque cuando usted lee el capítulo 18 se dará cuenta de que un levita va a parar a la casa de Micaías y Micaías le dice, mira, fíjate que tú eres levita, yo necesito de que tú seas sacerdote sobre mi casa. Te voy a pagar tanto. Y entonces el levita dijo, está bien, yo voy a ser el sacerdote de tu casa, sacerdote privado, ¿verdad? Privado, pagado. Ahora, ¿Dios le había establecido esa norma también a levita hacer esa función? No, eso implica también de que levita era un ignorante, desconocía la palabra de Dios, porque flagrantemente, hermanos, estaba violentando lo que Dios había establecido en su palabra. Y vamos a descubrir que así como hay familias sin cimientos firmes, hay líderes sin principios que rijan su vida. De hecho, que la falta de valores también será latente en sus gobernantes. Latentes en sus gobernantes. Si usted lee capítulo 18, avanza hasta el capítulo 19 del primer libro de Samuel, de Jueces, se dará cuenta de que un grupo de la tribu de Dan van al territorio donde vivía Micaías con el propósito de invadir a un pueblo que estaba desprotegido. Y estos de la tribu de Dan no solamente entraron a la casa de Micaías, sino que arrancaron la estatua o el dios hechizo que tenía Micaías ahí, se llevaron a levita juntamente con ellos, como que si eso iba a sustituir el arca del pacto, ¿verdad? O el hecho de que el sacerdote fuera juntamente con ellos cuando ellos iban a las batallas. Arrancaron la estatua, se llevaron a levita y lo llevaban como un amuleto de la suerte. Quizás Dios iba a dar bendición y ellos iban a poder conquistar ese pueblo. De igual manera, encontramos de que estos elementos tienen un efecto dominó. No solamente afecta a la familia, afecta el liderazgo, afecta a los gobernantes, afecta a la nación y por ende vamos a encontrar que vamos a ver y va a ser común que podamos ver ministros que pervierten la adoración al Señor. Esto es un efecto dominó cuando nosotros podemos darnos cuenta del problema cuando no se construye sobre los principios de la palabra de Dios. Necesitamos entender eso. Ahora, una vez que usted ha visto el efecto negativo de no construir sobre la palabra de Dios, entonces la pregunta que surge y que quiero hacerles a ustedes, mis hermanos, es ¿por qué entonces debemos construir sobre la palabra de Dios? ¿Por qué usted debe establecerla como su norma de fe y de práctica? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser un factor, un elemento y una herramienta necesaria e indispensable? El apóstol Pablo decía ya creo que es en la primera o segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego continúa, y útil, esa palabra útil, de hecho que la hacen en el marco de la utilidad y lo indispensable que puede ser una herramienta para una persona. Es indispensable como el martillo para el carpintero. Es la herramienta indispensable como el machete para el campesino. Es la herramienta indispensable para el que siembra, como le llaman algunos, creo que es el pujaguante, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Que abre el surco y mete el grano. Indispensable. Es como el vehículo es como el taxi para un taxista. Es una herramienta. Yo no puedo decir que soy taxista si no tengo taxi. Porque para mí ese elemento, ese vehículo es una herramienta indispensable que me contribuye, me ayuda en mi bienestar, en mi sustento y en la forma de cómo yo voy a aliviar las necesidades fundamentales que yo tengo en mi vida. Y entonces Pablo dice de que la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué?
para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios y la mujer de Dios esté enteramente preparada para toda buena obra. Bueno, en este caso el apóstol Pablo, cuando dice para que el varón de Dios, de hecho, no es que está siendo discriminatorio en el sentido de la mujer. Lo que está hablando es que en fin de que el ministro de Dios, que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y lo que está estableciendo es que la palabra de Dios es un factor indispensable que todo varón y toda persona debe tener acerca de la palabra del Señor. Sobre ella. Ahora, cuando vemos esa utilidad, entonces, ¿por qué yo debo construir mi vida sobre la Biblia? Yo voy a darles una serie de razones. Tengo 15 razones que darles a ustedes de por qué debemos edificar sobre la Biblia. No se preocupe, ¿verdad? Que no van a hacer, ya se preocuparon algunos, ¿verdad? Y algunos hasta el reloj miraron allá atrás, ¿verdad? 15, híjole, ¿verdad? Y eso que solo va por ya lleva 25 minutos y va apenas por ese punto, ¿verdad? Ahora, quiero que vean algunas cosas, porque lo que quiero establecer, hermanos, es el valor y la importancia que debe tener la palabra de Dios, es la utilidad que debe tener la palabra del Señor. Le voy a mencionar 15 cosas de manera rápida para que usted pueda darse cuenta qué valor tiene la Biblia. Y si usted quiere puede leer conmigo para agilizar este mensaje. Muy bien, ¿qué valor tiene la palabra de Dios como para construir nuestra vida sobre ella? Primero, lea conmigo, la Biblia es el mapa que me muestra el camino a la salvación. ¿Me muestra el camino a la salvación la palabra de Dios? Sí. Así como la Biblia le presenta, ¿verdad?, a un enemigo, también la Biblia le enseña a un héroe. La Biblia nos muestra el camino hacia la salvación. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, le dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Escudriñadlas, ¿por qué? Porque en ellas encontraréis las palabras que conducen a la vida eterna. Estoy parafraseando este texto, pero lo que está diciendo es porque en ellas encontraréis el camino de la salvación. Es el camino que nos guía, es el mapa que nos dirige hacia ahí. La segunda cosa que hace la palabra de Dios es que la Biblia, lea conmigo, la Biblia es luz en la oscuridad. ¿Es luz en la oscuridad? Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, probablemente, déjeme decirle algo, no probable, lo más seguro es que si usted y yo estuviéramos un poco más atentos al consejo de la palabra de Dios, tropezaríamos menos, nos equivocaríamos menos, tendríamos menos problemas, tendríamos más claridad en nuestras decisiones, porque la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestro caminar, a nuestro decidir, a nuestro diario vivir, sobre la forma como debemos conducirnos. Si tan solo estuviéramos más atentos a ella, más luz y claridad tendríamos nosotros en nuestra forma de proceder, de actuar, de decidir y de vivir con otras personas. Tercero, ya conmigo, la Biblia es el alimento para crecer. El apóstol Pablo decía en 1 de Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro está diciendo, la palabra es ese alimento, así como esa primera leche, ¿verdad?, que se llama calostro, ¿verdad?, que el bebé la toma, esa es la primera leche que el bebé toma, ¿verdad?, una vez que es puesto en el pecho de su madre recién nacido. Así esa leche que sigue, ¿verdad?, sustentándolo y nutriéndolo, le van a dar los elementos necesarios para poder desarrollar su sistema inmunológico, para poder crecer y fortalecerse de mejor manera. Hoy en día, en la modernidad, lo primero que hacen es, cuando un bebé nace, es que le meten un pepe con leche, ¿verdad?, Ceteco, la leche Zula, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Usted le está imposibilitando, usted le está mermando de que su hijo pueda crecer con un sistema inmunológico, porque la leche materna es lo mejor que usted puede darle a sus hijos. Y yo sé que muchas madres lo hacen porque no quieren perder su figura, ¿verdad?
Sí, quieren mantenerse socaditas, ¿verdad? Ahí, Coca-Colitas. Y entonces, por eso no quieren dar. Lo primero que hacen es comprarle una lata de leche y metérsela al guirro, ¿verdad? Vaya, especialmente aquí las que ya están embarazadas, ¿verdad? Sería bueno que se diesen una cruzada, especialmente por el banco de leche en el Seguro Social, y pregunten el valor y la importancia que tiene la lactancia materna, el valor y el fundamento que tiene. Y aquí probablemente habrán algunos que puedan dar cátedra de esto. Pero Pedro decía que la palabra de Dios es ese alimento que nutre y fortalece nuestro crecimiento. Nos ayuda a desarrollar un sistema inmunológico contra el pecado y contra aquellas cosas que amenazan con corromper, con dañar y afectar nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es ese alimento y sustento que necesitamos. Pero también la Biblia, dice este punto 4, la Biblia es el martillo que forja el carácter del siervo de Dios. La palabra de Dios es ese martillo. ¿Por qué? Porque esa palabra nos confronta, esa palabra, ¿verdad? Muchas veces nos golpea de tal manera que nos sacude y nos hace ver que estamos obrando equivocadamente, que estamos actuando de una manera que no es conforme a lo que Dios espera y desea. Somos confrontados por la palabra de Dios y muchas veces esa palabra es como un golpe de martillo que nos hace recapacitar y darnos cuenta que necesitamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de tratar a otras personas. Pero así como la palabra de Dios es un martillo, la Biblia es la fuente de gozo en la tribulación. Fueron oídas tus palabras y yo las comí y fueron dulces a mi paladar, decía Jeremías. La palabra es una fuente de gozo. Muchos cristianos dicen, pastor, usted debería de hacer otras cosas en el culto porque a veces es muy aburrido. Yo creo que algunos hermanos quisieran que yo me vistiera de payaso algunas veces para entretenerlos, que yo contara mejores chistes. Ay, es que el pastor es aburrido, no es como aquel que cuenta chistes y nos entretiene. No, es que ustedes no han venido a un stand-up. Ustedes han venido al culto a escuchar la palabra de Dios y aunque yo no sea gracioso, aunque tenga cara de payaso, ¿verdad? Pero no significa que sea un payaso. Y mi labor no es entretenerlos, hermanos. Tampoco la iglesia es un lugar de entretenimiento. Ay, es que deberíamos de meter esto para motivar al culto. No, mi hermano, usted ya debe venir motivado al culto, a adorar al Señor. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque cuando usted lee el Salmo 19, se dará cuenta de que la palabra de Dios en el Salmo 19 habla de que no solamente trae luz y claridad a los ojos de las personas, no solamente la palabra de Dios hace sabio al sencillo, sino que también la palabra de Dios trae contentamiento al corazón. Y una persona que realmente toma la palabra de Dios y la aplica a su vida y medita en ella de día y de noche, no será una persona desanimada, una persona frustrada, amargada, sino que será una persona, como lo describe el Salmo 1, que será como una planta que crece a las riberas de un río, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿cuál es la realidad? Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, no digo esta, voy a hablar de otra porque se me pueden ofender algunos aquí, pero hay algunos cristianos que van a la iglesia y van con una cara, como decía mi hermano Gonzalo Rodríguez, ¿verdad? Que pareciera que no fueron bautizados en agua, sino en ácido de batería. Una cara tan desencajada, ¿verdad? Un estado de ánimo tan raído por los suelos, que si uno se sienta al lado de ellos termina deprimido, ¿verdad? Y le dan ganas de irse al mundo de nuevo a uno, ¿verdad? Con ese tipo de cristianos. Pero ¿cuál es el problema? No es el hecho de que estén atravesando por problemas o dificultades, porque todos podemos atravesar por ese tipo de situaciones, sino es el hecho de que cuando nosotros tenemos carencia, cuando nosotros tenemos esa falencia de que la Biblia no es nuestra norma de fe, de conducta y de práctica, no meditamos en ella, no hemos hecho a este libro como nuestro manual de instrucción, como nuestra fuente de inspiración, nuestro gozo va a mermar. La palabra de Dios es gozo. Número 6, la Biblia es el sustento en la
necesidad. Necesidad. Me recuerdo que hubo una etapa en la cual yo me sentía muy temeroso. Y el Señor puso en mi corazón ese pasaje de Isaías 41:10, donde dice: no temas, yo te ayudo, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, no saben cuán reconfortante y alentador fue escuchar eso de parte del Señor. No temas, yo estoy contigo. Hermanos, y cuando nosotros atravesamos por momentos de soledad en los cuales creemos que estamos solos contra el mundo y escuchamos la voz de Dios que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Cuán alentador y reconfortante es poder escucharlo de parte del Señor. Amén. La Biblia es protección en la prueba y en la tentación. ¿Es protección en la prueba y en la tentación? Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia es el protector. Es como ese repelente que uno se pone especialmente contra las tentaciones, contra el pecado. Si nosotros guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, va a hacer esa función. Nos va a mantener alejados, va a impedir que las tentaciones puedan convertirse en cadenas de opresión o de esclavitud y nos induzcan a una vida de derrota como consecuencia del pecado. La palabra de Dios hace eso. Número 9, la Biblia es la seguridad bendita de Dios dada a los santos. ¿Es segura? Sí, el apóstol Pedro dijo que tenemos una palabra profética más segura, y la palabra profética más segura es la que Dios nos ha legado a través de su palabra, que nos ha dado a través de este libro. Es una seguridad bendita que viene de parte del Señor, que aunque no entiendas las cosas, no sé por qué razón vienen algunas situaciones particulares en mi vida, puedo darme cuenta de que el Señor no me ha prometido un camino fácil, pero sí un destino seguro cuando esté con Él. Y eso para mí es aliento y seguridad. Número 10, la Biblia es el fundamento de la autoridad espiritual que el Señor Jesús me ha dado sobre mis enemigos y todas aquellas cosas que Él ha sometido bajo su autoridad. Es un fundamento de autoridad espiritual y yo puedo apoyarme en eso. Número 11, ¿qué más es la Biblia? La Biblia es el ancla en las tormentas de la vida. Podemos estar afianzados, por muy fuerte que sea la tormenta, podemos darnos cuenta de que estamos anclados en la palabra del Señor, en sus promesas y en su poder. Número 12, me fortalece en tiempos de dolor y necesidad. La Biblia hace eso, me fortalece en esos tiempos. Número 13, me recuerda las promesas de Dios para mi vida. Me las recuerda. Si yo puedo leer esta palabra, puedo recordarme de sus promesas. Y la número 14 es que me da la perspectiva de Dios en las circunstancias que me rodean. Me da una perspectiva divina de las circunstancias que me rodean. Ahora, hermanos, ¿qué puedo hacer yo entonces? ¿Cómo puedo comenzar a construir sobre la Biblia? Voy a darle 4 consejos prácticos. 4 consejos prácticos y en los próximos 2 minutos se los voy a dar. ¿Cuáles son esos? Lea conmigo. Primero, debemos leerla. Así como el ancla en un barco de nada sirve a menos que sea lanzada al mar. La Biblia no puede alentarnos si no la estudiamos. Debe leerla. Debe estudiarla. Número 2, debemos meditar en ella. Recordemos las promesas del Señor y cómo comprobó su fidelidad a los creyentes en el pasado. Yo debo meditar en la palabra del Señor. Tercero, creamos en ella. Sin duda, si dudamos de las promesas de Dios, jamás recibiremos lo que Él ha preparado para nosotros. Y número 4, seamos los primeros en ponerlas en práctica en nuestra vida, no en otras personas. Quinto, debo obedecerla incondicionalmente. Es así como el ancla funciona en cada ocasión que la necesitemos.
La Biblia es ese fundamento que necesitamos. Ahora, hermanos, una vez que usted ha podido entender acerca de la importancia de por qué edificar sobre la palabra de Dios, entonces podemos pensar que realmente la palabra puede ser útil para nosotros. Ahora, ¿se ha puesto a pensar usted por qué a veces nosotros tenemos una mala actitud hacia la palabra de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué a veces hay una sana intención de parte de usted en poder leer y estudiar la Biblia? Hay una sana intención, pero que cuando usted se dispone para hacer eso, va a encontrar de que de repente usted experimenta sueño, desinterés, y de repente un pensamiento es que no la entiendes, es aburrida. ¿Por qué se producen ese tipo de cosas? Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer en nosotros, es apartarnos de la palabra de Dios, es alejarnos de ella, porque sabe que en la medida en que nosotros estamos más distantes a la palabra de Dios, es más fácil que nosotros podamos ser vulnerables y podamos ser presa de sus ataques. Él sabe que en la medida en que usted se distancia más de la palabra de Dios, usted puede ser más fácilmente corruptible, debilitado, derrotado y vencido. Ahora, mis hermanos, ¿por qué no oramos? ¿Y por qué no le pedimos al Señor que nos dé el deseo de poder construir nuestra vida y la vida de las generaciones que vienen sobre ese fundamento de la palabra de Dios?